Cada día tomamos decisiones que parecen pequeñas: abrir una botella, desechar una envoltura, tirar una bolsa, cambiar un electrodoméstico. Lo hacemos casi sin pensarlo. Pero lo que desechamos no desaparece. Se queda. Se transforma. Se acumula. Y con el tiempo, nos pasa la factura. El 17 de mayo, el mundo conmemora el Día Mundial del Reciclaje, una fecha creada para recordarnos que el planeta no tiene espacio infinito, y que nuestros hábitos de consumo están íntimamente ligados al futuro ambiental, económico y social de nuestras comunidades. No se trata solo de separar la basura en orgánica e inorgánica. Reciclar implica mucho más: es una forma de pensar, de vivir, de actuar con conciencia. Significa entender que los recursos naturales no son eternos, que el plástico que usamos una vez puede tardar siglos en degradarse, que cada objeto que tiramos tiene detrás un proceso de extracción, transporte, energía y contaminación. Este día no existe para que nos sintamos culpables, sino responsables. Para detenernos y preguntarnos: ¿realmente necesito lo que consumo? ¿Puedo reutilizar esto en lugar de tirarlo? ¿Estoy separando correctamente los residuos? ¿Conozco qué materiales son reciclables en mi ciudad? Pequeñas preguntas que, multiplicadas por millones de personas, pueden marcar una diferencia real. Reciclar es uno de los pilares de la llamada regla de las 3 R: reducir, reutilizar y reciclar. Reducir el consumo innecesario. Reutilizar lo que aún sirve. Y reciclar lo que puede transformarse en algo nuevo. Ese orden no es casual. Primero está consumir menos, luego aprovechar más, y solo al final, reciclar. Porque el mejor residuo es el que no se genera. El Día Mundial del Reciclaje no es una fecha para expertos ni ambientalistas. Es un recordatorio para todos. Porque todos generamos residuos. Y todos podemos hacer algo para minimizar su impacto. La basura no es solo un problema de los camiones de recolección. Es un reflejo de lo que valoramos, de cómo vivimos, y de cuánto nos importa el mundo que dejaremos a los que vienen después. Aunque el reciclaje nos parezca una práctica moderna, en realidad es tan antigua como la humanidad misma. En tiempos donde los recursos eran escasos y nada se desperdiciaba, las civilizaciones reutilizaban materiales por necesidad. En el antiguo Japón, ya se reciclaba el papel desde el siglo XI. En la Europa medieval, se fundían los metales una y otra vez. Y en muchas culturas indígenas, la noción de reaprovechar lo disponible no era una moda, sino una forma natural de vivir en equilibrio con el entorno. La idea moderna de reciclar como estrategia ambiental comenzó a tomar forma en el siglo XX, especialmente durante las guerras mundiales, cuando el racionamiento obligó a las sociedades a recolectar metales, papel y caucho para ser reutilizados en la industria militar. No era un gesto ecológico, sino una necesidad nacional. Fue en la década de 1970 cuando el reciclaje comenzó a adquirir una dimensión ambiental clara. Con la creciente preocupación por la contaminación, la sobreproducción y los residuos urbanos, la ciudadanía empezó a exigir soluciones más sostenibles. En 1970 también se celebró el primer Día de la Tierra, y con él, el símbolo del reciclaje, las 3 flechas formando un triángulo, comenzó a popularizarse. Desde entonces, el reciclaje ha evolucionado de forma acelerada. Las plantas de tratamiento se han modernizado. Se han creado leyes, programas de separación, campañas educativas y sistemas de reciclaje industrial. Hoy reciclamos papel, vidrio, metales, plásticos, textiles, electrónicos, aunque no al ritmo ni en la proporción que el planeta necesita. En muchos países, el reciclaje sigue siendo una tarea voluntaria, mal remunerada y desigualmente distribuida. Las personas recicladoras, que muchas veces trabajan en condiciones precarias, son piezas clave del sistema, pero rara vez reciben el reconocimiento que merecen. Y a nivel global, menos del 10% de todo el plástico producido se recicla efectivamente. Aún así, el reciclaje sigue siendo una herramienta poderosa, especialmente si se combina con otras estrategias: reducir el consumo, rediseñar los productos, y repensar nuestra relación con los objetos. La historia del reciclaje es la historia de cómo aprendimos, o estamos aprendiendo, a vivir con menos desperdicio, más conciencia y mayor respeto por los recursos limitados del planeta. Reciclar no es regresar al pasado.
Es reconocer lo que ya sabíamos, y olvidamos en la era del consumo desechable. Reciclar bien parece sencillo, pero en la práctica, muchos de nosotros cometemos errores que pueden arruinar el esfuerzo colectivo. Separar la basura no es solo poner orgánico por un lado e inorgánico por el otro. Es conocer qué materiales son reciclables, cuáles no, y cómo deben entregarse para que realmente puedan ser procesados. Los residuos que comúnmente sí se pueden reciclar son papel y cartón limpios y secos, como cajas, hojas, cuadernos, revistas, vidrio, botellas, frascos, vasos sin roturas ni residuos orgánicos. Plásticos duros, botellas PET, envases de limpieza, tapas. Metales como aluminio, latas de refresco y de alimentos. Electrónicos, pilas y electrodomésticos, pero en centros especializados, no en la basura común. Pero también hay errores frecuentes que limitan el reciclaje. Enviar empaques sucios o con restos de comida, como cajas de pizza grasientas, yogures sin enjuagar. Mezclar materiales en un solo envase, como botellas con etiquetas plásticas que no se retiran. Pensar que todo lo que parece reciclable lo es, como empaques metalizados, servilletas usadas o cápsulas de café. No separar desde el origen y esperar que alguien más lo haga. Uno de los pasos más importantes en el proceso es la limpieza y el correcto almacenamiento de los residuos. Un envase mal enjuagado puede contaminar todo el contenido de un contenedor de reciclables, lo que obliga a desecharlo por completo. Por eso, reciclar no es solo separar, es preparar. Y eso empieza en casa, en la oficina, en la escuela, en cualquier espacio donde generamos residuos. Otro punto clave es informarse sobre qué acepta el sistema de reciclaje local. No todos los municipios o ciudades tienen la misma capacidad ni infraestructura. Hay lugares donde ciertos plásticos no se reciclan aún, o donde los electrónicos deben ir a puntos específicos. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo con información y compromiso. El reciclaje efectivo depende de dos cosas, educación y voluntad. Si sabemos qué va en cada contenedor, cómo entregarlo y por qué es importante hacerlo bien, podemos evitar toneladas de desperdicio mal gestionado. Y si lo hacemos con constancia, se convierte en hábito, no en obligación. Reciclar bien no es una tarea técnica. Es una responsabilidad ciudadana. Y entender qué hacemos mal es el primer paso para hacerlo mejor. Reciclar no solo se trata de tirar una botella al contenedor correcto. Es parte de un proceso mucho más amplio que tiene efectos concretos sobre el medio ambiente, la economía y la calidad de vida de millones de personas. Cada envase, cada hoja, cada lata reciclada forma parte de un engranaje que ayuda a reducir la presión sobre los recursos naturales, combatir el cambio climático y generar empleo. Desde el punto de vista ambiental, el reciclaje contribuye directamente a la reducción de residuos sólidos en rellenos sanitarios y vertederos. Esto no solo alarga la vida útil de esos espacios, sino que también disminuye la contaminación del suelo, del agua y del aire. Menos basura significa menos emisiones de gases de efecto invernadero como el metano, y menos lixiviados tóxicos que se filtran en la tierra. Reciclar también significa evitar la extracción innecesaria de materias primas. Por ejemplo, al reciclar una tonelada de papel, se salvan aproximadamente 17 árboles, se ahorran miles de litros de agua, y se reduce significativamente el consumo energético respecto a producir papel nuevo desde cero. Lo mismo ocurre con el aluminio, el vidrio o los plásticos. El proceso de reciclaje suele requerir menos energía que la producción primaria. En términos sociales y económicos, el reciclaje genera miles de empleos directos e indirectos. Desde recolectores, clasificadores y transportistas, hasta operadores de plantas, diseñadores industriales y emprendedores de la economía circular. En muchos países, los trabajadores del reciclaje informal son quienes sostienen gran parte del sistema, aunque lo hagan sin derechos laborales plenos ni condiciones seguras. Reconocer su labor y dignificarla es parte esencial de cualquier política de reciclaje justa. Además, fomentar el reciclaje estimula la innovación. Cada vez más empresas buscan crear productos a partir de materiales reciclados, diseñar empaques reutilizables o repensar su cadena de valor para que sea más sostenible. En este nuevo modelo, reciclar no es el final del ciclo, sino el inicio de uno nuevo. Por último, está el impacto cultural.
Una sociedad que recicla es una sociedad que se pregunta de dónde vienen sus productos y a dónde van sus desechos. Es una comunidad más consciente, más activa, más empática con su entorno y con las generaciones futuras. Reciclar, entonces, no es solo un acto individual. Es una forma de reducir daño, regenerar recursos y reconocer que nuestras decisiones diarias tienen eco en el planeta. El reciclaje no es solo una práctica ambiental. Es una forma de pensamiento. Una manera de decirle al mundo que lo que usamos importa, que lo que desechamos tiene consecuencias, y que nuestras decisiones cotidianas no terminan en el bote de basura. Vivimos en una época donde casi todo parece descartable: objetos, información, personas. Y sin embargo, estamos empezando a entender que ese modelo es insostenible. Que el planeta no puede sostener una economía basada en el usar y tirar. Que no es normal ni aceptable que una botella tarde 400 años en descomponerse, o que un celular se deseche solo por no tener la última cámara. Por eso, el reciclaje es también un acto simbólico. Es tomar lo que parecía inútil y darle una nueva vida. Es transformar residuos en recursos. Es desafiar la lógica del desperdicio y apostar por una cultura del aprovechamiento, del respeto, de la continuidad. Pero no podemos cargar todo el peso sobre el individuo. Reciclar en casa es importante, sí, pero también lo es exigir sistemas públicos eficaces, industrias responsables, regulaciones firmes y campañas educativas reales. Porque ningún ciudadano puede cambiar el mundo solo, pero sí puede ser parte de una cadena que lo haga posible. Este 17 de mayo, el Día Mundial del Reciclaje, no es una fecha para sentirnos perfectos, ni para presumir nuestras buenas acciones. Es una oportunidad para reflexionar y ajustar. Para aprender a separar, reducir, reutilizar. Para dejar de pensar en la basura como algo ajeno, y empezar a verla como una expresión de nuestra relación con el entorno. Reciclar no es un favor al medio ambiente. Es un acto de coherencia, de responsabilidad, y de visión. Porque al final del día, lo que tiramos también habla de nosotros. Y el mundo que queremos construir empieza, en gran parte, por lo que elegimos no desechar.